Bien, entonces, en el caso de que, por ejemplo, la Paula o Hernán, que en el caso de Hernán tiene eso, que podría ser también un elemento como un trazo, ya pensemos que depende de lo que queramos hacer, pero eh, en Illustrator este trazo, claro, puede tener un grosor, puede tener un color, ya, pero eso no va a ser traducido en Blender, ya, por lo tanto, si yo quisiera, esto a modo un poco de recordatorio, si yo quisiera que ese trazo, digamos que tiene cierto grosor, sea traducido en Blender, sea leído con ese grosor, lo que tengo es, debo hacer que esto deje de ser un trazo, ¿ya? Sino que pase a ser una forma. ¿Cómo hago eso? Objeto, trazado, contornear trazado, ¿ya? Y ahora tenemos que esto es una forma que es modificable, ¿sí? En este caso, este trazo va a ser leído solamente como eso, como ese trazo, ¿ya? Entonces vamos a usar eso, voy a traer un corazoncito, vamos a romper el enlace y vamos a exportar estas dos cositas. Voy a cambiar el color acá. Vamos a exportar como SVG, vamos a dar bien la ubicación. Exportamos el recurso y aquí ya tenemos eso que va a ser leído por el Edge, pero en realidad como es un SVG, que es el formato vectorial para la web, ya por eso lo va a asociar con el Edge y no con Illustrator. Ya es cosa que yo cambie el programa que lo abre, ¿no? Y ahora en Blender voy a importar eso. Ya, y aquí tenemos eso. ¿Ya? Ambas son curvas. ¿Ya? Si ustedes se fijan, cuando entro en modo edición, yo esto lo puedo deformar. ¿Ya? Es algo que es extruible. ¿Ya? En este caso, si ustedes se fijan, aquí no tenemos grosor, tenemos solamente el trazo, como les había comentado. Pero no importa porque eventualmente a esto también lo puedo extruir. ¿Ya? Va a quedar tan delgado como una hojita de papel, o sea, no va a tener un grosor determinado, pero por la perspectiva, obviamente, se generan estos valores, que igual son de alguna manera interesantes. ¿Ya? Obviamente, si esto quedara justo, si lo vemos desde arriba, ya en una vista ortogonal, ortográfica, no se ve. ¿Ya? ¿Por qué no se ve? Porque, claro, no tiene grosor. ¿Ya? Pero desde la perspectiva sí se va a ver, ¿ya? O desde la cámara eventualmente. Ahora, si yo quiero que esto tenga un grosor, si le damos un biselado, ¿ya? Ahí tiene un grosor, ¿ya? Así que así podríamos hacer esas serpentinas. Va a terminar teniendo un grosor, claro.
Y eso obviamente lo controlo. Puedo agregarle más resolución, ya lo que teníamos aquí arriba. Recordemos que si es que no queremos que eso se vea eh, muy cuadradito, digamos, muy anguloso, podemos empezar a agregarle un poco más. Obviamente hay que tener en cuenta que si me voy al chancho, pues con todos los elementos le pongo mucha resolución, eso también va a requerir más recursos por parte de nuestra máquina. ¿Ya? Eventualmente yo puedo biselar en base a un objeto. Eso no resultó. Vamos a darle un perfil. Objeto afinado. A ver. Va. Ay, está. Claro, como tiene el centro tan. No está alineado con el centro. Ahí, claro, de repente lo que habría que hacer es tomar este objeto, eh, definir origen, origen a la geometría. Claro, y ahí queda un poquito mejor. Vamos a achicar un poco eso. Ya, y si ustedes se fijan, aquí tenemos esa figura hecha en base a un corazón. Eso eventualmente también podría ser un círculo. Ya, yo traje un corazón para que vean que eso se puede hacer si quiero con tipografía. Ya, podría haber una, qué sé yo, una R, un carácter ahí. Ya, incluso podría ser una palabra. Creo. A esto también vamos a cambiarle el origen. ¿Ya? Y bueno, eventualmente esta curva que inicialmente era plana, yo le puedo dar altura, puedo desplazar cada uno de los vértices en el espacio 3D y obviamente podemos cambiar la figura, ¿ya? Y esto obviamente me puede servir eventualmente para un alambre de púas. ¿Ya? Si quiero cambiar la curva afinado, aquí vamos a cambiar, aquí le vamos a poner corazón. Ya, si se fijan, el objeto de afinado en este momento es el corazón, pero si yo genero una curva, un círculo, ya en vez de el objeto de afinado corazón, vamos a elegir el círculo. Vamos a entrar al modo edición y ahí lo vamos a agrandar. Va. Sigue tomando. Le puse control Z. ¿Qué rayos? Santo cielo. Demasiado grande. Interesante, ¿no? Vamos a achicar eso. Ya con eso entonces podemos hacer el alambre de púas. Quizá más fácil
que con un cilindro, ¿ya? Con el cilindro puede que obtenga, por la forma sinuosa que tiene esto, puede que no me quede muy bien, ¿ya? Sobre todo porque lo más probable es que voy a tener, a medida que yo voy extruyendo el cilindro, voy a tener que darle cierta rotación coherente con la dirección en la que tiene que ser proyectado el cilindro y cada una de sus distintos segmentos, voy a tener que ir cambiando la rotación. ¿A qué me refiero con eso? Em, Así que hacemos esto, y esto también un poco responde a la pregunta que tenía la Paulita. Vamos a cambiar, disminuir la cantidad de vértices desde un principio. Porque después a eso eh, le damos subdivisión de superficie y queda re manija, re fantasma. Eh, Entonces, control 2 para la subdivisión de superficie. Si ustedes se fijan, eso ya se ve bastante tubular. Y si empezamos a extruir, ya podemos empezar a generar este tubito. Ya, el tema es que, obviamente, para hacer un tubo recto no es problema, pero para hacer eh, este alambre púa, quizás voy a tener que estar moviéndome constantemente, de modo de que si se fijan, voy dando rotación a las caras proyectadas. ¿Ya? Y puede que sea un poco más difícil de controlar en ese sentido. ¿Ya? No digo que no se pueda, pero que sí puede que sea un poco más complejo. ¿Ya? O es más, sería más fácil que nos quede, o que no nos quede tan perfecto como queda ese tubo de inmediato, ¿no? La gracia de esto es que, digamos, de esta curva es que solo con mover un punto ya cambia la forma completa. ¿Ya? Ahí escalo, puedo rotar, ya puedo desplazar así, puedo poner alineado, ya, y así eso no se va a quebrar. Bien, esos son elementos que se podrían utilizar. A ver, había algo como cerrar en los extremos, ahí. ¿Ya? Y eventualmente voy a generar una curva acá, un Bezier. Vamos a darle el objeto de afinado. Ya, ¿qué es esto? Si yo cambio esto, vamos a verlo desde arriba, hay una curva de afinado, que es básicamente, si ustedes se fijan, aquí es más grueso y aquí es más delgado. Entonces, con esta curva, estoy controlando eso.
Ya se fijan que es como si fuera un corte. Aquí se produce ese corte directo porque se toma el X como la base o el eje, ya desde donde se construye eso. Si quiero que sea, no sé, pues como redondo, ya eso también podría servir para hacer como esta serpentina. Son dos cosas distintas. Aquí el objeto de afinado es, a esta curva le vamos a poner afinado, y lo que nos da el grosor, digamos la forma, que es el círculo, que quedó por acá. Vamos a, ahí está el círculo. ¿Ya? Cualquier cambio que yo le haga a esta forma, por ejemplo, va a afectar. También pueden jugar con eso, obviamente. Es una babosa. ¿Ok? Pueden jugar con eso, si quieren lo hacen ahora.